A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días. Hoy es 14 de mayo de 2020 y están en sintonía de Informe RCR, que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitz Arcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En la producción del espacio está Marilia García y en la dirección técnica César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto como todos los días. Les recuerdo que tenemos un canal en YouTube, se llama rcr.tv. Allí los invito a que se suscriban y nos den un me gusta. Vamos ya a iniciar nuestra ronda informativa del día de hoy. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales rechazó las amenazas que recibió por parte de Diosdado Cabello la noche de este jueves en su programa de televisión Con el Mazo Dando. A través de su cuenta de Twitter, afirmaron que el trabajo que realizaron sobre la situación actual del coronavirus en Venezuela está basado en estudios de expertos. Recordemos que el pasado martes, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales reveló un informe donde, tras múltiples estudios, prevé dos escenarios para la pandemia del COVID-19 en el país. El primero, un pico de más de 1,000 casos nuevos cada día después de la primera semana de septiembre de 2020, y el segundo, aumento de tasa de contagio a 4,000 casos por día en la primera semana de julio. Por su parte, Nicolás Maduro informó que en las últimas 24 horas se registraron 17 casos positivos de COVID-19 en Venezuela, para elevar la cifra total de contagios a 440. Los nuevos casos, 14, son importados, de los cuales 13 provienen directamente desde Colombia, y un caso por contacto con un viajero proveniente de Uruguay, mientras los 3 restantes son de contagio comunitario. Por su parte, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, pidió mayor apoyo para los migrantes venezolanos que están en condiciones de riesgos por la pandemia del COVID-19. Nuestros colegas de La Voz de América nos reportan. Los servicios que reciben migrantes y refugiados venezolanos en América Latina y el Caribe se encuentran en peligro debido a la pandemia de coronavirus, explicó en conversación vía Skype con La Voz de América la vocera de la Agencia para Refugiados de la ONU, Olga Sarrado. En este momento estamos solicitando 1.400 millones de dólares, 151 organizaciones para responder a las necesidades de los refugiados y migrantes de Venezuela en 17 países en la región. En este momento, este plan de respuesta está gravemente subfinanciado. Solamente hay un 4% de los fondos que se han recibido, y esto pone en riesgo actividades clave que son necesarias para familias que lo han perdido todo con esta pandemia y que ya antes tenían una situación compleja. Según Sarrado, el COVID-19 ha generado retos adicionales para los refugiados venezolanos, quienes enfrentan xenofobia, y aquellos que han migrado de manera irregular carecen de acceso a documentación que les permita acceder a programas de bienestar social y de salud, reporta ACNUR. Hemos observado que ha habido acciones y incremento de la estigmatización y de la xenofobia en toda la región. Según los datos con los que trabajamos ACNUR, como el 80% de los refugiados y migrantes de Venezuela en la región trabajaban sin un acuerdo contractual. Lo que ha llevado a que se queden sin empleo y por lo tanto sean desalojados. De ahí indicó Sarrado la importancia de estos fondos, que ahora llegan a los migrantes bajo nuevas medidas de precaución debido al COVID-19. Las distribuciones en efectivo se ha limitado ese 1 a 1, ¿no? Creando también transferencias a través de teléfonos móviles, transferencias a través de tarjetas de crédito, etcétera. No hemos adaptado un poco toda nuestra respuesta, pero sí, hay equipos que siguen en terreno, pero también las necesidades que estamos observando en los refugiados y migrantes han aumentado y es necesario que en algunas ocasiones sigamos estando ahí. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Francisco Acevedo, primer vicepresidente de Colindustria, aseguró que la extensión de la cuarentena hasta el próximo 12 de junio es un golpe muy duro para el sector industrial.
la industria ya, o gran parte de la industria, porque recordemos que la industria está separada en dos grandes bloques. Un bloque que es el bloque de alimentos y salud, que sí se encuentra trabajando, y el bloque de todo el resto de la industria que ya lleva 60 días paralizado, y con una extensión serían 90 días de paralización. Esto es sumamente delicado y grave, y te explico por qué. Las empresas han mantenido pagando la nómina de sus trabajadores durante estos 60 días, y eso ha fermado fuertemente el flujo de caja de las empresas. Todo lo que es la pequeña y la mediana empresa les es muy difícil aguantar 30 días más pagando salarios y manteniéndose cerrados sin generar ningún tipo de facturación. Por eso nuestro llamado siempre fue a suspender la cuarentena y a reactivarnos parcialmente bajo todas las medidas de seguridad que se deben de tomar en el tema de salud, pero buscar los mecanismos para sobrevivir en el sector industrial junto con la sociedad venezolana. Y recordemos que el sector industrial no hablamos por el negocio que representa la industria, sino por los puestos de trabajo que genera la industria. Hoy en día el sector industrial está generando más de 1 millón de puestos de trabajo entre puestos directos e indirectos, que están en riesgo de perderse como consecuencia de esta paralización absoluta que está sufriendo el sector industrial. A las 7:10 de la mañana, Francisco Acevedo destacó que en 2019 cerraron 400 industrias en el país por la crisis económica. Para el cierre de 2019, había aproximadamente 2.200 industrias operativas en Venezuela. Siempre me gusta recordar la cifra inicial para que la gente entienda la magnitud del daño que han alcanzado las políticas erradas y equivocadas del gobierno. En el año 98 éramos cerca de 13.000 industrias en Venezuela. Entonces, había una destrucción absoluta del aparato productivo nacional, y estas 2.200 industrias que quedaban a cierre del 2019 llegaron a ese nivel con una producción, una capacidad utilizada del 21% solamente de su capacidad. Arrancamos un 2020 donde pareciera que había un cierto respiro, y la epidemia o el COVID-19 más las erradas decisiones nuevamente del gobierno en materia de confinamiento y de paralización absoluta de un país puede hacer que esas 2.200 empresas se reduzcan a niveles de 1.500, 1.600, va a depender de la capacidad de aguante de cada una, pero efectivamente es una situación sumamente delicada y preocupante. Por su parte, Carlos Larrazábal, expresidente de Fede Cámaras, calificó de muy compleja la situación del sector empresarial. Así lo destacó a las 7:20 de la mañana de este jueves. Nosotros nos agarró esta pandemia ya con una economía totalmente destruida. El 70% de la producción nacional se ha destruido desde el año 2014 para acá. Ya se estimaba previo a la pandemia que la economía podría caer de nuevo entre un 15 y un 20%, y ahora con los impactos de estas medidas que se toman por la crisis sanitaria, eso podría llegar a entre un 20 y un 30%. Ahora, la realidad es que las empresas ante esa debilidad no tienen la capacidad financiera para mantenerse cubriendo sus gastos y mantener el personal y poderlos tener las nóminas activadas, pagadas de una forma indefinida. Eso se está viendo, si estamos hablando de las personas que estarían en el 40% de que están en la economía formal. Pero a mí, aparte del impacto en la economía, lo que realmente angustia es cómo está siendo esa población de la informalidad que vive del día a día, la persona que requiere, que come lo que trabaja en el día, que no tiene ningún tipo de ingreso porque la economía está paralizada. Carlos Larrazábal resaltó que la escasez de gasolina está complicando aún más la situación de los sectores productivos en el marco de la pandemia por el COVID-19. Donde la economía, si se reactivara, no funcionaría por la falta de combustible, por la falta de energéticos. Uno ve otros países donde las medidas no son generales. Aquí tenemos estados del país donde no hay ningún caso decretado, apenas tenemos 400 y tantos a nivel nacional, que comparativamente con otros países es relativamente bajo, pero las decisiones se toman generales cuando ya pasaron 60 días y donde no se ha permitido el ingreso de personas entre un estado a otro. Entonces, ¿por qué tienen que hacer estas medidas de forma generalizada?
uno ve los países que están tomando medidas de apertura progresiva, pero con unas estrictas medidas sanitarias para evitar que suceda una propagación de la enfermedad. Teodoro Bellorín, expresidente de la Cámara de Comercio de Nueva Esparta, aseguró que gran parte de las empresas de esa región del país se verán obligadas a cerrar sus puertas por la extensión de la cuarentena. Bueno, esta fue una encuesta que se realizó en el mes de abril dentro de nuestros afiliados, ¿no? Obviamente el número de nuestros afiliados es distinto al total de comercio que hay en la isla. No todo el mundo acepta la agremiación, ¿no? Es un proceso que en todas partes pues ha sido así, ¿no? Son cifras que de verdad son alarmantes, son significativas, porque lo que más destaca es la cantidad de empresas que podrían cerrar, que las posibilidades de mantenerse abiertas son muy difíciles extendiendo la cuarentena. Cuando esta encuesta fue realizada no se conocía todavía la prolongación de 30 días adicionales, y los 60 días que se hablaban estaban tomando en cuenta el momento en que se había iniciado este proceso de cuarentena. Es decir, que si lo actualizamos, y lo estamos actualizando en estos momentos a través de una nueva encuesta, pensamos que la cifra, que el deadline, pues que el tiempo se acorta y ya está muy cercano. Ya cuando uno hablamos de una cantidad tan significativa como de empresas que no se mantienen, que están cerradas, pues estamos hablando en ese momento. Solamente estaban operativas 32% de las empresas porque pertenecen a los sectores esenciales. A las 7:30 de la mañana, Teodoro Bellorín destacó que la escasez de gasolina complicará aún más la situación de las empresas. En una encuesta que habíamos hecho el mes anterior, en el mes de marzo, se señalaba que el principal problema ya en el mes de marzo que nuestros afiliados veían era el combustible, y todavía no habíamos llegado al desabastecimiento que hoy vemos que es mucho más intenso. Ya a pesar de salvoconductos que se han dado para los sectores esenciales, apenas un sector que no es tan grande está usando el combustible bajo la permisología que se está dando. Entre tanto, la economista Tamara Herrera aseguró que si no se dan espacios para la reactivación parcial de los sectores productivos en el marco de la cuarentena, el país corre el riesgo de una gran debacle económica. Esto es fácil decirlo, y no hay que esconder que detrás de esta atención a este problema gravísimo, que requiere una comunicación respetuosa, apropiada, una interacción respetuosa y apropiada para conocer las condicionantes, ventajas o desventajas que cada sector tiene para organizar una apertura gradual que no debe tardar, por las razones que yo creo, la parte que escuché, quedaron muy bien expuestas. Y aparte de que el señor Bellorín se está refiriendo además a la parte, por así decir, formal de la economía, aunque esté hablando del Estado de Nueva Esparta, eso es, como dije, extrapolable a todo el país. La parte informal del país, que tiene una multitud de población de aproximadamente 4 a 5 millones de personas, seguramente no necesita que se le dé este discurso porque está padeciendo ya todas las formas de ingenio posible para sobrevivir a un encierro, a un confinamiento forzoso por razones sanitarias. La economista Tamara Herrera también destacó que a su criterio la decisión que se tomó de extender por 30 días más la cuarentena en el país es por la escasez de gasolina. Insólito que resulte que un país petrolero tenga el parque refinador, que fue el más grande del mundo en un momento dado cuando fue construido, no está en capacidad ni siquiera de producir 30,000 barriles por día, y hay que estar viendo de dónde se saca el dinero y que pasen los barcos que llegarán, y lo que quiere decir es que viviremos en
por un buen trecho en racionamiento de gasolina hasta que sea exitosa otro nuevo intento de refaccionar el complejo refinador de Paraguaná para ver si sale una cantidad aceptable de gasolina para proveerle al país al menos ese combustible. Venezuela está en un sándwich en esa decisión y creo que sí se debe atender con urgencia un estudio apropiado de en qué forma y en qué sectores puede irse moviendo la economía, porque estamos en la triste decisión de tener que escoger entre la pérdida de vidas por razones sanitarias y la pérdida de vidas por razones económicas que terminan en hambre y una cantidad de manifestaciones sociológicas que no las voy a enumerar, pero que es un asunto extremadamente grave. 9:21. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, en el marco del programa Juntos es Mejor Challenge, continúa en la búsqueda de alternativas innovadoras para ayudar al pueblo de Venezuela y aliviar y superar la crisis generada por Nicolás Maduro, por lo que este jueves, 14 de mayo, realizará un seminario virtual para explicar las oportunidades de financiamiento para proyectos que permitan mitigar los efectos del COVID-19. Esta iniciativa, Juntos es Mejor Challenge, es impulsada en conjunto por USAID, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en los Estados Unidos y el gobierno legítimo del presidente interino Juan Guaidó. Este programa global busca identificar, financiar y escalar soluciones innovadoras desde cualquier lugar del mundo para brindar apoyo inmediato y a largo plazo a los venezolanos. Desde cualquier lugar del mundo para brindar apoyo inmediato a los venezolanos y comunidades afectadas por la crisis venezolana en la región. Esto será a las 11 de la mañana de este jueves. Los interesados se podrán unir a los miembros de USAID en Facebook Live para conocer más sobre este programa Juntos es Mejor Challenge. 9:22. Tenemos otras informaciones nacionales. Este jueves en la madrugada, un apagón afectó varias zonas de Caracas. A la 1:30 de la mañana hubo un bajón de luz que dejó a oscuras la capital en sectores del oeste, del centro y del este. Algunas de las zonas afectadas fueron La Pastora, Lídice, Catia, Propatria, 23 de enero, Palo Verde y San Martín. A esa misma hora hay denuncias de apagones en Cabudare, en el estado Lara, San Cristóbal, Táchira y en Mérida. Entre tanto, un grupo de personas trancó este jueves en la mañana la autopista Gran Mariscal de Ayacucho para protestar por la falta de gasolina. Son consumidores que tienen horas esperando para surtirse de gasolina, pero de acuerdo con una de las denuncias, tienen hasta 3 días esperando. A las 8:20 de la mañana todavía hay una tranca en la carretera nacional también relacionada a la falta de gasolina. 9:23. Vamos a escuchar unos interesantes mensajes comerciales y volvemos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. El que